Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, y dando gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da una vez más de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios, lo más importante, y tomar en serio las verdades eternas que Dios tiene aquí para nosotros, porque de ahí dependen las bendiciones, de la obediencia, de lo que nosotros tomemos en serio de la palabra de Dios. Esto es muy importante, que desde abajo los niños y todo cojan ese hábito piadoso de leer las Sagradas Escrituras. En la congregación nosotros tenemos pequeños que ya conocen mucho de la palabra de Dios y siguen leyéndola. Ya no se les pregunta si están leyendo algo, sino dónde van. Y ahí me dice, yo voy en Números, el otro está en Deuteronomio, el otro está en el Nuevo Testamento, pero están leyendo. Y serán hombres y mujeres que no se dejarán mover fácilmente del modo de pensar, en un mundo con tanta confusión que tenemos en estos tiempos, que uno habla una cosa, el otro habla otra, y no se sabe a quién creer. La gente va para un lado y para el otro, porque no tienen conocimiento, solo haciendo lo que le dicen y hablando lo que oyen, sin saber si eso es verdad o eso es mentira. Es muy importante, por algo dejó Dios la palabra de Dios, porque también nos estamos jugando una eternidad y debemos tomar en serio. El tiempo se está acabando y nuestros días declinan también. No tenemos garantía del mañana y nosotros andamos muy tranquilamente, muchas veces confiando para una eternidad en una religión, en buenas obras, que eso no hay. Así que si esas cosas salvaran, Jesucristo no había muerto, pero estamos hablando hoy la séptima palabra que Él dijo desde la cruz. Él murió, y si murió es porque no hay posibilidades de salvación para la gente aparte de Él. Él mismo dijo, para los hombres es imposible la salvación. Eso lo dijo en Marcos capítulo 10, versículo 27, hablando de salvación, dijo, para los hombres es imposible, porque ninguno reúne los requisitos que un Dios santo, santo, santo demanda, y especialmente la santidad nadie la tiene. Mas para Dios no, porque para Dios todo es posible, y la hizo posible en Cristo. Por eso dijo Él, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único. Pero si estamos buscando una eternidad en otras cosas, tengamos cuidado. Hoy estaremos hablando de la séptima palabra o exclamación de Jesucristo desde la cruz, con la cual Él termina. Voy a leerlo y luego oramos. Dice en Lucas capítulo 23, versículo 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre Santo, en el nombre de Cristo, Jesús, el Señor, nos acercamos en este tiempo y este momento. Muy agradecidos porque Cristo hizo posible lo que humanamente es imposible, la salvación, y la dejó al alcance de cualquier persona que le crea. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, enfermos, analfabetos, intelectuales, lo que sea, todos por medio de la fe. No la podía dejar más sencilla, y el precio que pagó fue tremendo. Y la pregunta que se hace en Hebreos capítulo 2, versículo 4 es, ¿y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Él le dijo a los líderes religiosos en el capítulo 23 de Mateo, en el versículo 33, razas de víboras, ¿cómo escaparán del fuego eterno? Si lo dejan a Él, que es el camino, es la vida, es la verdad,
Es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El único mediador entre Dios y los hombres, el único abogado. Y lo dejamos todo. El precio fue muy grande que se pagó, Señor, y yo digo, por mí, demasiado. Pero no sé qué vio en nosotros para que pagara un precio tan tremendo y para que nosotros, unos pocos, sean los que le creen. Porque usted dijo que sabía desde el principio quienes no iban a creer en él. Y el sacrificio fue por todos, pero no todos aceptan ese sacrificio. Tremendo, Señor. Y en ese plan estamos hoy. Qué duro es predicar la palabra. La gente está confiando en otras cosas. Y son muertos, sordos, ciegos espirituales, que es bien complicado predicar la palabra, y más cuando ya vienen contaminados de otras religiones. Pero Padre, le pedimos que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en cada creyente verdadero, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Escuché una vez a un técnico que venía guiando a un joven desde abajo, desde niño, desde joven. Era un tenista y lo fue guiando, ya creció, fue un joven y entró a competir ya en competencias internacionales y todo, hasta que quedó campeón. Y este técnico dijo algo que dije, está muy bien dicho. Dijo, ahora puedo morir tranquilo porque ya he logrado lo que quería. Llevar a este muchacho a ser uno de los campeones. Entonces ya puedo morir tranquilo. Y la palabra de hoy, en tus manos encomiendo mi espíritu, es como diciendo, puedo morir tranquilo. Esta es la hora del descanso. Ya está todo hecho, está todo dicho, todo está cumplido, no queda nada por hacer, ni nada por hablar, todo se ha terminado. Ya no hay más sacrificios, ya no queda nada, no hay obras, no hay nada, porque Él ya cumplió todo. Fue una obra extraordinaria para que hoy la salvación ya no sea por obras, sino por fe. Porque hoy lo que salva es la fe y lo que condena es la incredulidad. Entonces esto fue tremendo. He acabado la obra que me diste y ahora puedo descansar tranquilo o puedo morir tranquilo. Esto está en el Salmo 31, versículo 15, que escribió David, en tu mano encomiendo mi espíritu, y se cumple, todo se cumplió. Es extraordinario cómo podemos nosotros confiar completamente en la palabra de Dios. Aquí, ahora, con la muerte de Jesucristo y la resurrección el domingo, se inaugura el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento no comienza con el nacimiento de Jesucristo, sino con la muerte de Él. Vamos a ver si por acá en Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Jesús es el mediador del nuevo pacto. Y ese pacto se confirma es con la muerte, no con el nacimiento. Así que al morir Cristo y resucitar, estamos inaugurando el Nuevo Testamento. Vuelvo a leer el versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. 17, porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Esto es como, lo mismo sucede, que si yo dejo un testamento, bueno, yo me muero
y este es el testamento que queda. Pero ese testamento se confirma es con la muerte mía. Cuando yo muero, mientras estoy en vida, no es válido eso. Entonces el Nuevo Testamento comienza aquí, con la muerte del testador, el mediador del nuevo pacto. El 18 dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión y todo. Entonces ahora se inaugura el Nuevo Testamento, y esto es importante, está aquí escrito en la palabra de Dios. Ahora, vamos a leer también, ya que estamos por acá, en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 6. Dice, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Le leo el 8 nuevamente. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. No había libertad para entrar ni nada. Solo una vez al año entraba el sumo sacerdote. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, o el velo estuviera haciendo la división todavía. Pero recuerde que cuando Cristo expiró, el velo del templo se rajó por la mitad y se abrió el camino. Aquí en el capítulo 10, dice en el capítulo 10, versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Escuche bien nuevamente, porque esto fue lo que pasó ahora ya. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, porque ya el velo se abrió, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre. Entonces, al expirar Jesús, al morir, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Vamos a ver si leemos por acá. En Mateo, las cosas, los acontecimientos que sucedieron ese día, hace unos 1992 años que sucedió esto. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Estoy en Mateo capítulo 27, versículo 50. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Fue algo extraordinario todo lo que pasó ahí. Entonces, el velo del templo se rajó de arriba abajo y ahora la entrada al lugar santísimo, el camino nuevo y santo que nos abrió Jesucristo, está libre para que entremos. Es lo que dice que nos acerquemos también
acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, ya podemos entrar. El camino está abierto. Ahora es cuestión de caminar. Jesús dijo, yo soy el camino. Y abrir ese camino le costó la vida. Hoy que estamos hablando de esto, entregó su espíritu. Le costó la vida abrir ese camino. Y no fue fácil. En una ocasión vi un cuadro acá en Quito, recién llegado de Colombia. En la fábrica había un cuadro que estaba por ahí y no estaba ni colocado ni nada. Y había un dibujo de la sierra, una foto de la Sierra Nevada de Santa Marta, de Colombia. Era la Sierra Nevada donde, según dicen, había muchos cultivos de coca. Entonces pasaban avionetas y todo esto, tomando fotos y viendo dónde había para dañar esos cultivos. Pero en una de esas encontraron unas ruinas en medio de la Sierra Nevada de Santa Marta. Unas ruinas, habían piedras, habían como templos, cosas, y ahí estaba eso. Alguien vio esa foto, un arqueólogo, y se interesó en esas ruinas que estaban allí. Pero entrar allá no era fácil, es una selva impenetrable ir allá a esa parte donde él quería ir. Pero dijo, alguien tiene que ayudarme. Entonces uno de los nativos de por ahí, de la misma selva esta, se ofreció a llevarlo. Habló con él y comprarían las herramientas, machete, hacha y todo lo que se necesita para abrir un camino en una selva. Y se fueron y llegaron a la selva, al inicio, donde tenían que empezar a abrir y llegar allá. Y el arqueólogo le pregunta al nativo que iba ahí con él, ¿y dónde está el camino? Porque llegaron y no hay camino. Y este le dijo, yo soy el camino, sígame. Y comenzó a tumbar y a abrir camino hasta que lo llevó allá. Esto fue lo que hizo Jesucristo, pero abrir ese camino le costó la vida. Y lo increíble es que hoy muchos estén abriendo su propio camino para llegar al Padre y nunca llegarán. Hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino. El camino, no un camino o uno de los caminos. En Proverbios 14:12 dice la palabra, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Pero hay camino que le parece derecho. Yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no miento. Un montón de pecados y autojustificándose por todos los pecados que tiene cometido o ha cometido. Otros por la religión, no, yo soy de tal religión y yo no me cambio y ahí nací y ahí muero y todo lo demás. ¿Y eso para qué sirve? Son caminos que parecen derechos o caminos cortos que permiten atravesar el otro lado del abismo, pero no sirve de nada. No hay otro camino, el único camino es Cristo. Una vez vi una ilustración, llegó alguien a la iglesia y dibujó una pirámide. Dice, Dios está arriba en la cúspide y nosotros estamos aquí abajo. Y por donde usted suba, llega Dios. Dije, olvídese. Por donde arranque, usted llega allá Dios. Todos los caminos llevan a Dios. La cosa no es así. Cuando uno entiende la palabra, hay un solo camino y se llama Cristo. Y nadie va a llegar a la cúspide de esa pirámide si no es por medio de Jesucristo. Si no es por medio de Jesucristo, entonces, ¿para qué se sacrificó Él? Hizo tremendo sacrificio y un pago terrible por nuestra salvación, para que hoy nosotros estemos abriendo nuestro propio camino, o como hemos hablado en otras, Él ya pagó la deuda. Pero muchos no la quieren aceptar, como diciendo, yo la pago, yo veré cómo la pago, pero yo la pago. No necesito que nadie me pague la deuda. Y nunca la podrá pagar.
Todo por falta de conocimiento, es por la ignorancia o rebeldía de la gente, que aunque saben que es imposible la salvación, ellos tratarán de conseguirla de cualquier manera. Y un día, lo terrible, el día del juicio, es que cada uno va a morir por su pecado y tendrá que pagar él mismo la deuda de su pecado. Terrible todo esto. Estando todo pagado. Así que aquí se inaugura el Nuevo Testamento. Es donde se abrió el velo y con la muerte del testador se confirma el testamento, el Nuevo Testamento. Aquí comienza en Mateo capítulo 27, versículo 50, donde leí ahorita que dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí es donde hay problemas, porque de aquí para atrás se cogen muchos versículos para salvación y dicen: bueno, no es necesario bautizarse, porque Jesús dijo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no tiene que bautizarse, y Jesús dijo que tenía vida eterna y tiene vida eterna. El versículo 14 del mismo capítulo 3 dice: es necesario que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre sea levantado también, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero habla que tiene que ser levantado primero. Entonces dicen, aquí no se habló de bautizar a nadie, entonces no es necesario. Llegamos a Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto estamos en el Antiguo. Y aquí Jesús, mientras estuvo vivo, no habló de bautizar a nadie. Cuando le preguntaban qué debo hacer para ser salvo, los mandamientos saben, porque todavía estamos bajo la ley aquí. Y es aquí donde está el problema, porque Juan 1:12 para mí ni es un versículo para salvación, mas a todos los que lo recibieron, no es los que lo reciben, eso habla en pasado, y está hablando es los que le recibieron cuando él vino, le dieron la bienvenida cuando anunció Juan el Bautista que vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ni siquiera Cristo dijo ese versículo, porque Cristo apareció en el versículo 9, apareció ahí para que Juan le bautizara y todo, hablando con Jesús. Entonces, Juan 5:24, que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me vio tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y ha pasado de muerte a vida y es salvo. Lo que dijo Cristo es verdad, es salvo, y sin bautizarse. Pero él está vivo. Cristo habló de bautizar, fue tan pronto murió y resucitó. Lo primero que dijo fue: hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos. Fue el primer encargo que le dio a los discípulos, pero cuando estuvo vivo no habló de bautizar a nadie. Y él aquí, a los que dijo que eran salvos, son salvos sin bautizarse. Pero de aquí para adelante, ya cuando entramos los gentiles, las naciones y todo el mundo, quedan cordialmente obligados a ser bautizados, porque dicen algunos, no es necesario bautizarse, porque aquí están estos versículos que no sé qué. Pero Cristo sí habló: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo digo amén, y yo le creo, porque él dijo ser la verdad, y todo lo que él dijo aquí en la palabra se cumplió. Él es el profeta de Deuteronomio 18 que Dios levantó y colocó las palabras en su boca para que nos hablara. De parte de Dios, y quien no le escuche yo le pediré cuentas. Y Jesús dijo en Juan 12:48, las palabras que yo les hablé, ellas les juzgarán en el día postrero. Y él habló de esto. Él mismo se bautizó y recibió el Espíritu Santo para comenzar su ministerio.
necesitaba, aunque él no tenía por qué ser bautizado, porque era un bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados, dos cosas que no tenía él, de qué arrepentirse ni pecado. Pero lo hizo, creo, con el propósito de recibir el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo y comenzó su ministerio. Fue ungido con el Espíritu Santo para dar buenas nuevas a los pobres y todo, como dice en Lucas 4:18 para adelante. Entonces, si cogemos para acá, para atrás, de la muerte de Jesucristo para atrás, vamos a tener problemas. Vamos a decir, no es necesario y aquí se salva la gente. Pero siempre él habló fue después de la muerte. Por eso a mí me decía una vez, ¿y por qué se salvó el ladrón sin bautizarse? Le dije, para mí, el último que tuvo esa chance de salvarse sin bautizarse, porque Cristo estaba vivo todavía. Él habló con él, estaba vivo. Cristo habló del bautismo. Fue después de la resurrección, no antes. Cualquiera que le preguntara de vida eterna, él decía, los mandamientos tienes, haz esto, aquello, qué dice la ley, cómo leen y todas estas cosas. No están lejos del reino de Dios y todo esto, pero él nunca dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso lo dijo fue después, antes de la muerte, más bien en el capítulo 10 de Mateo, capítulo 10, versículo 22, donde Cristo le dio autoridad a los discípulos para que se fueran y predicaran el Evangelio y sanaran y de todo. Él les dijo ahí, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, si ustedes continúan haciendo y llevando la vida que llevan hasta ahora, serán salvos. El que permaneciere así hasta el fin, eso depende de mí, no depende de Dios. En cambio, al otro lado, después de la resurrección, dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto depende de Dios. Son cosas importantes que hay que entender y ser humilde para aceptar también. Estas son cosas que las está hablando aquí un pobre pelagato que no tiene ni voz ni voto en el cristianismo ni nada, tal vez. Y dice, ¿quién será ese que está hablando esas cosas? Pero si estas cosas las hablara un famoso, un grande, se tomarían en cuenta. Pero espero que para los que escuchan le tomen en serio. Que Dios ha cumplido. Dios entregó su espíritu y de paso cumplió lo que escribió David allá en el Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. He acabado la obra. Puedo morir tranquilo, es la hora de descansar. Ahora sí, glorifícame con aquella gloria que yo tenía antes. Y el Señor lo engrandeció grandemente, como lo vemos por Filipenses 2, del 5 al 11. Se termina la ley y comienza la época de la gracia aquí. Antes de la muerte, el que persevere. Creo que en Mateo 24:14 también habla de esto. Por ahí, más o menos, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y hay muchos tratando de salvarse perseverando, cuando ahora ya estamos en la gracia. No he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Ya se cumplió para que nosotros podamos ser justificados por medio de la fe en Jesucristo. Ahora es cuestión de fe. Le creo, lo hago, no lo hago, pero yo por eso tengo mucho cuidado. Lo que habla antes de la muerte y lo que habla después de la muerte de Jesucristo. Antes de la muerte hablaba al pueblo, a la nación, a las ovejas perdidas en la casa de Israel. No hablen a gentiles ni por caminos de samaritano vayan a las ovejas perdidas. Pero ahora, después de la muerte, hagan discípulos a todas las naciones. Entramos los gentiles también ahí. Vayan por todo el mundo. Entramos nosotros ahí. Y el primero lo encontramos en Hechos 10, Cornelio. Pero ya se nos abrió la puerta aquí. Gracias a Dios en el nombre de Jesucristo por ese sacrificio. Y si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, seguiremos hablando lo que el Señor me dé que le predique.
y mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús te adoro.